Conoció que este martes el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, habló vía telefónica con Juan Guaidó para elogiar su valiente liderazgo y expresar el firme apoyo, así lo llamó, de Estados Unidos a la Asamblea Nacional. Antes de la llamada telefónica se dio a conocer por fuentes cercanas a la Casa Blanca que el gobierno de Trump estudiaba medidas para reconocer a Guaidó como líder del país. La pregunta que se hacen muchos en el ámbito internacional es qué significa este firme apoyo para la oposición venezolana, el de Estados Unidos. Se lo pregunto a Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas sobre América Latina en el Cato Institute. Juan Carlos, bienvenido. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Café CNN. Buenos días, ¿qué tal? Va más allá de un paso simbólico, es importantísimo destacar, porque puede tener una repercusión diplomática y sobre todo económica. ¿Cómo afectaría en estos momentos, al menos de manera inmediata, a Nicolás Maduro, el apoyo tan enfático expresado por Mike Pence? Está la parte simbólica y está la parte práctica. La práctica es de que las cuentas financieras del Estado venezolano en el extranjero, cualquier cantidad de dinero que pueda manejar Venezuela en el extranjero quedarían congeladas. Y eso es una solicitud que ha hecho la Asamblea Nacional a diversos países para que el gobierno venezolano, el gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro, no pueda tener acceso a los recursos financieros que se puedan manejar en cuentas financieras en estos países. Pero el punto aquí es el punto diplomático. Ese yo creo que es el de mayor peso. Dudo mucho que el gobierno venezolano maneje mucho dinero como institución en el extranjero. Aquí el punto es el no reconocer a Nicolás Maduro y el tratar de desatar una cadena de eventos que llevaría a que en la práctica las Fuerzas Armadas, que son al final de cuentas las que van a decidir el futuro de Venezuela, las Fuerzas Armadas dejen de reconocer a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela y reconozcan la figura de Juan Guaidó como el presidente interino de ese país. Y vamos por puntos precisamente porque hay muchos puntos que tocar con este apoyo. Acaba de mencionar la economía, las cuentas y si el reconocimiento podría restringir activos financieros venezolanos y permitir, por ejemplo, que los pagos petroleros se hagan a través de la Asamblea, como mencionaba mi compañero Gilbert Vega. ¿Cómo es que esto se llevaría a cabo y también estaría dentro de sus capacidades nombrar, por ejemplo, una nueva junta directiva de Citgo, la petrolera Citgo? Pues sí, pero si no se cuenta con el apoyo fáctico, el apoyo de las Fuerzas Armadas, al final de cuentas, estos nombramientos serían simbólicos. Hay cierto sector de la oposición que dice que si se diera ese paso, si Juan Guaidó se juramentara como presidente interino, muy probablemente tendría que irse al exilio. Existe el escenario de que entonces el gobierno de Nicolás Maduro, la dictadura de Nicolás Maduro, trate de arrestar a Juan Guaidó y que por lo tanto entonces Juan Guaidó tendría que formar un gobierno en el exilio, como ha ocurrido en otros escenarios, por ejemplo en la Segunda Guerra Mundial con Francia y demás, y que entonces efectivamente estos pagos, estos transferencias por ventas de petróleo se pudiera hacer a otro tipo de cuentas. Pero por eso es que todavía no existe este consenso dentro de la misma oposición venezolana sobre cuáles son las implicaciones de invocar el artículo 233 de la Constitución. Yo estuve leyendo el artículo 233 y el artículo 233 es muy claro. No habla de la Asamblea Nacional como institución arrogándose las funciones del Poder Ejecutivo. Habla específicamente del presidente o la presidenta de la Asamblea Nacional. Así que es claro de que tarde o temprano, si se sigue ese camino, Juan Guaidó va a tener que juramentarse como presidente interino de Venezuela. Y sería interesante ver entonces qué cambiaría si él se encuentra en el exilio, pero eso sería otro tema también para otra entrevista. Hablando sobre las cuentas en Venezuela, en el extranjero, que podría tomar su administración, también hay un punto muy importante que es el punto diplomático. ¿Puede remover de los cargos embajadores y personal del servicio extranjero? Nuevamente, todo depende del poder fáctico que acarree esta decisión. Él podría tomar esas decisiones, podría formar un gabinete, podría cambiar el cuerpo diplomático, pero ¿cuál sería el peso que eso acarree en la práctica? Hay países que han dicho, y principalmente en el hemisferio occidental, de que reconocen la figura de la Asamblea Nacional como el único cuerpo legítimo político de Venezuela. Entonces es probable de que un gobierno en el exilio
liderado por Juan Guaidó, si tomase esa decisión, efectivamente pudiese nombrar embajadores y estos embajadores sean reconocidos por estos países. Pero también habrá otros países, y no son pocos y no son poco importantes, como China, Rusia e incluso en el hemisferio occidental, el mismo México, que han decidido adoptar una posición ya sea abiertamente de apoyo a la dictadura de Maduro o tácitamente de apoyo a la dictadura de Maduro. Así que esa medida tendría un impacto limitado. En estos puntos has mencionado siempre el apoyo de las FAN, de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela. Y si no obtiene el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, entonces, ¿qué pasa? Bueno, la Asamblea Nacional aprobó una ley de amnistía para decir que a partir de ahora cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que facilite esta transición democrática y el reconocimiento de la Asamblea Nacional como órgano democrático legítimo no va a sufrir consecuencias penales por algún tipo de delito que haya cometido hasta ahora. Esto es muy importante porque recordemos de que las Fuerzas Armadas están acusadas no solo de ser partícipes activos de la dictadura de Nicolás Maduro, sino de participar en crímenes como narcotráfico, como el tráfico de alimentos y demás. Así que yo creo que necesita haber cierto apoyo por parte también de la comunidad internacional a esta ley de transición, a esta ley de amnistía que ha aprobado la Asamblea Nacional, de tal forma que se incentive a los miembros de las Fuerzas Armadas a dar esta transición democrática que está instando la Asamblea Nacional. Lo que puede ser un punto de quiebre, lo que puede ser un momento vital en esta convulsión política, para llamarla de alguna manera, es el próximo 23 de enero. Veremos qué pasa. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un placer, Juan Carlos. Que tengas un buen día. Buenos días.